Profesor, buen día. Somos el grupo número 6 y le voy a hablar sobre la memoria externas y discos magnéticos y las RAID. Bueno, la memoria externa es un término que permite hacer referencia a todos los dispositivos y medios de almacenamiento que no son parte de la memoria interna de una computadora. Son parte de la memoria externa de una computadora los disquetes, los discos ópticos, los discos duros, las unidades de cinta, los zip, etc. Una memoria externa no es fundamental para el funcionamiento de una computadora. Tenemos lo que son los discos magnéticos, que es una unidad de disco rígido o disco duro de almacenamiento masivo de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar información. Este tipo de discos duros están compuestos por discos magnéticos que han de girar a la velocidad constante, donde un cabezal electromagnético realiza lecturas y escrituras. Se trata de una memoria no volátil, donde los datos persisten una vez que se retira la alimentación. Las RAID. Las RAID es un acrónimo en inglés que significa Redundant Array of Independent Disks. Literalmente, viene a decir matriz de disco independiente redundante. Aunque no todos los sistemas RAID proporcionan redundancia, la finalidad de un sistema RAID de disco es la de proteger los datos en caso de que un disco duro falle, o en algunos casos tiene como función principal mejorar la velocidad de lectura de varios discos como las que conforman un único volumen. Las RAID 0 es el tipo de RAID que supone el concepto principal que proporciona mayor velocidad al sistema. La información se va escribiendo en los discos de manera alterna, es decir, un bit en uno y otro bit en otro, de manera que el ancho de la banda es literalmente el doble. Y por eso se mejora notablemente el rendimiento en este modo. Además, se duplica la capacidad del volumen, es decir, si usamos dos discos duros de 1 terabyte, cada uno tendría un volumen de 2 terabytes. La contrapartida de este tipo de RAID es que si fallara alguno de los discos duros, la información de los dos se echaría a perder, puesto que se encontraría repartida entre los dos. La RAID 1. Este es el otro tipo básico de RAID y supone el concepto principal de redundancia. En este modo, los datos se escriben en los dos discos de manera simultánea, siendo el uno una copia exacta del otro, motivo por el que se conoce a este modo como mirror RAID. En este caso, si se estropea uno de los dos discos, no pasaría nada, porque los datos estarían todavía en el otro, y bastaría con reemplazar el disco estropeado por uno nuevo para volver a restablecer la RAID 1. RAID 5. Este es el modo más utilizado en la actualidad, puesto que permite tener casi cualquier número de discos duros en el RAID, con un mínimo de 3. Y solo uno de los discos será utilizado como backup, es decir, que solo se desperdiciará la capacidad de uno de ellos. Buenas noches, profesor. Bueno, somos el grupo 6, conformado por mi persona, Luis Alexander Danco Santos, mi compañero Lugo Casierra y, bueno, Yesenia. Mira, bueno, el tema que me tocó es tipos y funcionamiento de discos duros. Bueno, en la actualidad existe en la actualidad existe una gran cantidad de discos duros para computadoras,
mini computadoras, tablets, celulares, etcétera. No obstante, lo que hay es consta de diversos elementos, medidas y capacidades. Esto incluye los discos de sean identificados como memorias externas, como los subs. Bueno, los discos más comunes en el mercado son los discos SATA, con las variaciones de SATA 2 y SATA 3, ofreciendo mejores capacidades de transferencia. Eso es muy importante por hoy en día. Son los más usados. Sin embargo, hay otros tipos de, como los SAS y SCSI, se siguen utilizando en servidores de estacionamientos de trabajo, donde la velocidad y la capacidad de conexión a múltiples dispositivos es crucial, es muy importante y son utilizados para eso. Bueno, existen cuatro clases de discos duros que son los ya mencionados SAS, SCSI, y aquí aparecen otros que es ID, ATA y PATA, y los mencionados también de SATA y SATA 2. Y como podemos ver las imágenes, lo que es el ID y lo SI y los SAS son discos para servidores específicamente. Siguiente, compañero. Bueno, el disco duro SAS, ¿no? El uso principal es en servidores y centros de datos. Aquí podemos ver también sus características, que es de alta velocidad, de transferencia y capacidad de conexión a múltiples dispositivos. Hasta 24 horas por cable de hasta 6 o 7 metros. Es muy confiable. También aquí también podemos ver que aparece el disco duro SCSI. El uso de esta es usando servidores de estacionamientos de trabajo. También vemos sus características que posee una interfaz pequeña y requiere un controlador especial para su funcionamiento. Aunque ha perdido popularidad frente a los otros tipos de discos, sigue siendo útil en entornos especializados. Y como podemos ver las imágenes, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, aquí en número 3 vemos que aparece el ID, ATA y PATA. Tenemos el ID que utilizando en PC, es más antiguos. Vemos el ATA, que aquí vemos que tiene una tecnología avanzada de conexión de discos duros. PATA, una evolución del ATA, es una evolución del ATA, el PATA, que utilizamos transmisión de datos en paralelo. Estos discos fueron muy comunes ante la llegada de SATA. Aquí en número 4 tenemos SATA. Aquí tenemos sus variantes que es SATA 1, SATA 2 y SATA 3. El SATA 1, pues, velocidad de transferencia de hasta 150 megabytes. Tenemos SATA 2, la velocidad de transferencia hasta 300 megabytes. Tenemos el SATA 3, muy importante. Velocidad hasta 600 megabytes. Es el más utilizado actualmente por su velocidad y capacidad, o sea, es muy potente. El uso, bueno, el uso de este tipo de discos se ha vuelto al estándar en las computadoras modernas, debido a su conexión en serie, lo que lo mejora en transferencia de datos. Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos los diferentes formatos de discos duros que hay en la actualidad. Bueno, los discos duros son dispositivos de almacenamiento no volátiles. O sea, esto quiere decir o significa que retienen los datos incluso si la energía se va, manteniendo la información segura, a menos, a menos que el disco duro sea destruido o alterado por terceras casos. Bueno, permiten el acceso aleatorio a los datos, lo que le permite recuperar bloques de información sin necesidad de seguir un orden secuencial, muy importante. Bueno, también actualmente podemos agrupar los discos duros disponibles en cuatro tipos, ¿no? Los ya mencionados anteriormente. Son PATA, SATA, SSI, SSD. Y parece un nuevo, que es unidad de estado sólido, ¿no? Repito, tenemos también el SISD, que es interfaz de sistema de computadoras pequeñas. Siguiente, compañero.
Aquí tenemos el 100.5 pulgadas, ¿no? Tamaño estándar para discos duros de mecánico de HDD en computadoras de escritorio, no específicamente para eso. Ofrece mayores capacidades de almacenamiento hasta varios terabytes. Perdón, o sea, un mayor almacenamiento, ¿no? Tenemos 2.5 pulgadas. Común en laptops que también se utiliza para SSD. Los HDD en este formato tienen menor capacidad en comparación con los de 3.5 pulgadas, por lo que son más compactos. Los SSD suelen venir en este formato para mejorar la compatibilidad en dispositivos portátiles y en algunas PC. Siguiente, compañero. Tenemos M2. Un formato delgado y con SSD. Pueden usar interfaces SATA, NVMe, siendo este último mucho más rápido y potente. Común en laptops modernas y computadoras de alto rendimiento. Repito, es muy potente. Aquí como en la imagen lo podemos ver. Sin carcasa, sin nada. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos PCLE, o sea, tarjetas PCI Express. Son SSD que conectan directamente a la ranura PCLD de la placa base, usando la interfaz NVMe para obtener las velocidades más rápidas, o sea, con mayor velocidad. También se utilizan principalmente en computadoras de alto rendimiento y establecimientos de trabajo. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos aquí el SATA 2.0 y 3.0. Sería SATA o SATA. Llegó a sustituir al SAS, o sea, SAS, y se convirtió en una interfaz súper dominante para discos duros y para los posteriores, o sea, SSD. Se eliminaba el bus de serie de los HDD y D, sino que la conexión ahora era mucho más pequeña y eficiente en forma de L. Aquí, como podemos ver, tenemos la imagen, ¿no? SC, SI y SAS. Nos montamos a la máquina del tiempo para viajar a los 90, o sea que esto es muy antiguo, ¿no? Y ver una interfaz que se usaba mucho en los discos duros, SC, SI y SMAP, Computer System Interfaces. Se trata de una interfaz de este tipo, para lo que se hacía uso para servidores y constructores de HSI de ID de gran capacidad, ¿no? También eran potentes en aquellos tiempos. Siguiente, compañero. Bueno, aquí nos metamos al otro tema, ¿no? Que es la arquitectura de los discos magnéticos. Los discos magnéticos están formados por varios discos, por varios, no por solo uno, en específico, por varios, desde 2 hasta 7, de material magnético, montados sobre el mismo eje, ¿no? Los cuales se mantienen girando en una velocidad constante, o sea, no se detienen, siempre y cuando estén en proceso, ¿no? Estos discos están recorridos, cada uno por dos cabezales magnéticos que no llegan a tocar el disco, o sea, hay una, una pequeña, o sea, un pequeño espacio que los divide, pero a la vez están ahí. So, bueno, están separados por unos 3 nanómetros debido a una delgada capa de aire formada por las rotaciones del disco. De hecho, o sea, si le tocan a producirse un error, o sea, si llegan a tocarse, ¿no? Generan un error conocido como aterrizaje del cabezal y que leen y escriben datos del disco creado pues, por puntos de campos magnéticos. O sea, no se pueden tocar estos discos. Sí, están casi unidos, pero siempre hay un pequeño espacio, ¿no? Que los divide y es muy importante porque si no pueden haber errores. Siguiente, compañero. Aquí tenemos los componentes principales, ¿no? El disco duro magnético se encuentra en una cáscara herméticamente cerrada para evitar la entrada de aire del exterior. No permite la entrada de nada del exterior, mucho menos el aire.
En su inferior se encuentran los siguientes componentes, ¿no? Que están los platos, son discos circulares que almacenan la información. Están fabricados con un material magnetizable en su superficie, ¿no? Que conectan magnéticamente. Motor de rotación. Este motor se encarga de hacer girar los platos a gran velocidad de manera sincronizada. O sea, está todo sincronizado, programado para que gire específicamente a esa velocidad, no sea que estén en rotación específicamente en esa velocidad. Tenemos los brazos. Estos brazos se mueven sobre la superficie de los platos y están equipados con cabezales de lectura y escritura. Bueno, tenemos las cabezas de lectura y escritura. Son las encargadas de realizar las operaciones de lectura y escritura en los platos magnéticos. Tenemos las placas también electrónicas. Estas placas se encargan de sincronizar los movimientos del motor y de las acciones de los cabezales de lectura. Tenemos la escritura, también se comunica con interfaces del disco duro. Siguiente, compañero. Aquí tenemos la división lógica de los platos, también mecanismo de lectura y escritura. Bueno, iniciamos con la división lógica de los platos, ¿no? Los platos de los discos duros se dividen en caras, que son las superficies magnéticas superiores, compañero. Bueno, superiores interfaces. Cada está compuesta por anillos concéntricos llamados pistas, ¿no? Si tomamos las pistas de cara a cara que se encuentran a la misma distancia del centro, obtenemos el concepto de cilindro, que es una unidad de referencia a... Tenemos el mecanismo de lectura y escritura. Este disco magnético funciona mediante el movimiento sincronizado de los platos, vuelvo y repito, y los brazos se contienen en los cabezales de lectura, escritura. Cada plato gira, ¿no? A una velocidad constante y las cabezas se mueven desde el interior hasta el exterior, ¿no? Del plato. Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos una representación, compañero, en la imagen. Ok. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica, ¿no? Lo que es un disco duro que lleva sus platos, sus pistas, su sector, y también aquí se ve cómo está en rotación continua. También podemos ver los cabezales, ¿no? Que son muy importantes. Aquí podemos ver que se están dividiendo, ¿no? Aquí también lo anterior mencionado sobre el cilindro. Siguiente, compañero. La otra imagen, compañero. Bueno, bueno, aquí tenemos lo que es un disco duro, ¿no? Sólido SSD. Es un disco duro sólido, comúnmente conocido como SSD, del inglés Solid State Drive. Es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar, perdón, datos. Lo que la sea un poco más, ajá, muy diferente, muy distinto. Utiliza los discos magnéticos giratorios para la misma función. Son muy factibles. Siguiente, compañero. Bueno, aquí lo que me toca es hablar, ¿no? De sus características. De esto de los discos duros de SSD y HDD, ¿no? Las características, bueno, de esta unidad, el SSD, no es control, ¿no? Este, almacenamiento de chips de la memoria flash NAND, ¿no? Tenemos también la velocidad de lectura, que es muy rápida, hasta 550 megabytes o más. Tiempo de acceso, cerca del 0,1 S. El ruido no emite ruido sin partes móviles, o sea, debe estar muy actualizado, es muy completo. ¿Y para qué? Muy factible.
Tenemos la durabilidad, mayor resistencia y golpes a vibraciones. También tenemos el consumo de energía, bajo consumo de energía, ¿no? Capacidad de almacenamiento, menor capacidad por costo, ¿no? Fragmentación, bueno, no se ve afectado por la fragmentación de datos, ¿no? Eso es muy importante. Peso, es ligero y compacto. Y vida útil, depende de los ciclos de escritura, pueden degradarse con el tiempo, normalmente como en todo, ¿no? Bueno, tenemos también las características, ¿no? Aquí, la anterior, compañero, ya decís si está ahí. Ya, bueno, tenemos la HD significativamente más lenta en la velocidad, en la durabilidad más frágil debido a partes móviles. Ruido, genera ruido por la rotación de los discos. Es muy diferente a lo anterior dicho, ¿no? El consumo energético, mayor consumo, es más barato por los gigas, los gigabytes. Bueno, capacidades mucho mayores a menor costo. Generan más color por el movimiento mecánico, con el color generado, ¿no? Tenemos la fragmentación. Puede fragmentarse, afectando el rendimiento, para que es muy diferente a la otra. Tenemos peso y tamaño, más pesado y voluminoso, o sea, un poco más grande, más robot. Bueno, el uso recomendado, ideal para almacenar grandes cantidades de datos a bajo costo. Sí, compañero. Aquí podemos ver sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Vamos a hablar del SSD. Bueno, las ventajas, ¿no? La velocidad es mucho mayor en lectura, ¿no? Silenciosa sin partes móviles, mayor durabilidad, resistencia a golpes, menor consumo energético, ¿no? Lo más importante. Menor capacidad de costo en las desventajas, ¿no? Precio más alto por los gigabytes. Tecnología más reciente, adoptado a un proceso. La vida útil depende de los ciclos de la escritura, como lo anterior dicho. Velocidad mucho más baja que la SSD. Generan ruido debido a partes mecánicas. Sensibles a golpes y vibraciones. Es muy delicado. Fragmentación de datos reduce el rendimiento. Baja bastante. Listo, compañero. Bueno, aquí a continuación mi compañero Casi Lugo. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Soy Francesco Casera Lugo y el tema que me toca explicar es sobre las memorias ópticas. A ver, las memorias ópticas son discos de almacenamiento que están compuestas por datos y láseres que para leer y escribir información mediante un disco físico y sólido. Estas memorias son ampliamente utilizadas para la distribución, más para lo que es sonido y película en el software. También se puede hacer una copia de seguridad gracias a su bajo costo y durabilidad. Entre sus características podemos tener el método de almacenamiento, que se utiliza una tecnología por medio de rayos láser para escribir y leer también los datos del disco. La durabilidad, la resistencia a campos magnéticos pero es más sensible a los arañazos y daño físico, ya que esta es un CD, se puede caer, se puede arañar y puede afectar eso en su información. Tenemos lo que es costo, son especialmente económicos como los discos, los CD y los DVD. La portabilidad, son fáciles de transportar por los discos, son pequeños y muy ligeros. La longevidad, los datos pueden mantenerse legibles y durante décadas, pero su vida útil puede reducirse por el mal uso de la exportación o al calor a la luz. Su capacidad varía según el tipo de CD, 700 megabytes, o el DVD de 4.7 o hasta 8.5 gigabytes. Y el Blu-ray, que el básico es de 25 a 50 gigabytes. Tenemos el Blu-ray XR, que se llega al máximo de 128 gigabytes y que ya se utiliza para también así guardar juegos y aplicaciones gráficamente altas. Su interfaz se requiere de colores y grabaciones ópticos por CD y también por DVD y por un Blu-ray de Drivers.
Tenemos la ventaja y la ventaja de la memoria óptica. Hablemos de la ventaja. Su durabilidad es a largo plazo. El almacenamiento físico es duradero y si es que se cuida adecuadamente también. Tenemos su compatibilidad, ampliamente soportado por varios dispositivos y un sistema operativo. Tenemos su bajo costo, son sumamente económicos para la producción masiva y almacenamiento de datos. Su portabilidad, son fáciles de transportar debido a su tamaño muy pequeño. Su resistencia al campo magnético. No se ven afectados por imanes u otros interfaces electrónicos. Tenemos sus desventajas. Menor capacidad. A comparación con la HDD o SDD, esta tiene menor capacidad. Sensible al daño físico, ya que son discos y pueden sufrir arañazos, polvo o al calor. Velocidad limitada. Su lectura y escritura con comparación a otro disco es muy lenta. Depende de hardware y específicamente del software, las unidades de lectura y por sus grabaciones ópticas de su uso progresivo. Debido a la popularización del almacenamiento de nube USB, ya casi no en el mercado no existe ya los CD como uso de almacenamiento. Ya tenemos los funcionamientos de dispositivos de CD, de DW y DVD. Y una opción con gran éxito de ayer y hoy el camino de su uso. Pues si entramos un poquito en contexto, los discos DVD son almacenamientos que se compone por medio de discos y están construidos partículas, por partículas que graban información, que graban perdón, profe. A ver, que da información por medio de sus partículas. Por eso se dice que puede sufrir arañazos o láseres que pueden dañar su uso para la información. La comparación de formato de datos de disco óptico, tipo de disco, CD, C, a ver, CD, 700 megabytes. Lectura de grabación y escritura de una sola vez. Replegable, uso común, música o software. CDR, 700 megabytes, grabación de una sola. La música de seguridad y copia de seguridad. CRW, 700 megabytes y grabación de cambio de estado. Si los archivos son temporales. DVD 4.7 megabytes por capa de grabación y no se puede soportar película. DVR 4.7 grabación por capa, grabación una sola vez. Las películas no se pueden copiar con mucha seguridad. DVR 4.7 una capa. Es- ah, madre, oh. Este, Perdón, profe, es que ejercí una noticia y no. Ay, sigamos con la siguiente. Comparación de funcionamiento CD y DVD. Características. La capacidad es hasta 700 megabytes. Tipo de enlace 708 mini y luz roja. Y mínimo es 650. Número de capa, una sola capa o dos capas de poder, depende de la doble capa. Método de lectura. La lectura por reflejo del láser y lectura por reflejo del láser más de sensor. Uso óptico, músicas y datos por película de software. La desventaja es que su bajo costo son muy económicos, la compatibilidad es ampliamente compatible, la portabilidad por lo que son discos, disco pequeño se puede o sea, portal de un lado a otro, durabilidad a largo plazo, el almacenamiento físico verdadero se cuida adecuadamente y la resistencia al magnético no son afectados por luces y rayos láser. La desventaja es que tiene menor capacidad a comparación de otros discos, sensibilidad al físico por lo que son discos, velocidad limitada por lo que ya su tecnología es muy antigua,
De uso progresivo, debido al mucho consumo también se puede degradar y depende del hardware específico, o sea, no todo hardware puede, o sea, es compatible con este sistema. Tipo de memorias extraíbles. Las memorias extraíbles son dispositivos de almacenamiento que permiten guardar o transportar datos de manera sencilla y práctica. Existen varios tipos de almacenamiento extraíble, cada una de las características y capacidades de uno diferente. Tarjeta de memoria. Tarjeta de memoria son dispositivos compactos que se utilizan comúnmente en cámaras digitales y teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos. Los tipos son SD digital que tiene hasta 2 o 2 terabytes y cámara de teléfono y su formato es SD, SDH. Micro SD, los micro SD son 2 GB a 1 terabyte y teléfono y uso común son en teléfono. El tipo es CF Flash y capacidad de 2 GB a 512. Uso común en cámaras profesionales, la Memory Stick. Su capacidad es de 128 terabytes y uso común en dispositivos Sony. El tipo XDQ, su capacidad es de 32 a 2 terabytes y uso común de cámaras profesionales. XQD. A ver, Prudence memoria USB. La memoria USB, también conocida como Prudence USB, son flash de dispositivos de almacenamiento portátiles con a través de puertos USB. Su capacidad es hasta 2 GB a 2 terabytes. Su uso común es transferencia de datos, almacenamiento de archivos, formato USB 2.0, 3 o 3.0 y 3.1. Discos duros extremos. Los discos duros extremos son unidades de almacenamiento que se conectan a través de USB o CTA. La capacidad son de 500 GB a 20 terabytes. Uso común en copia de seguridad, almacenamiento masivo y formato HDD, SSD. Muchas gracias por eso.